Bienvenido, Erlin. Buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio a la última clase. Ya, de despedida, no sé si tienes alguna duda, consulta. Ya. Eh, les tenía prometido, perdón, les tenía prometido, ¿cierto? En esta clase, ya, compartirles esta última memoria. Ya. Em, a ver, déjenme ver un poquito. Aquí está. Ya. Bien, entonces, bienvenidos estimados, ¿cierto? Ya está iniciada la grabación. Esta es la última clase, ¿ya? Voy a ver si van a unir más. Hemos comenzado un poquito tarde, ¿ya? Pero vamos a lo prometido, ¿ya? Hemos abarcado, ¿cierto? Todos los contenidos, se encuentra todo subido. Mañana ya deberían recibir sus diplomas, ¿ya? Los están elaborando hoy día. Las notas igual las van a entregar mañana. ¿Ya? Casi todos tienen su diploma, a excepción de que hayan faltado, ¿cierto? O que netamente no hayan enviado ninguna actividad, ¿ya? Entonces, eso importante, ¿ya? Bienvenidos, Osvaldo, bienvenidos los que se van uniendo, ¿ya? Entonces, a lo que me refería es que vamos a ver, ¿cierto? Esta última clase, esta memoria, ¿cierto? Del galpón. Y vamos a explicar, ¿cierto? La última parte que les había prometido, que era de SAFE, ¿ya? Cómo se hace el cálculo, ¿cierto? Y el tema de fundaciones y el tema de conexiones de pernos, ¿ya? O sea, de conexiones de acero y hormigón, ¿ya? Esta memoria se las voy a enviar para que la tengan igual ustedes ahí. Y vamos a ver cómo se debería haber entregado, ¿cierto? Una memoria de cálculo, ¿ya? Es lo que me interesa entonces. Para ir cerrando, ¿cierto? Del modelo ya hemos sacado todo, ya no hay mucho más que explicar, a menos que tengan alguna consulta, estimados. Igual yo voy a seguir recibiendo tareas hasta mañana, ¿ya? Como les explicaba, mañana ya les entregarán los diplomas. Hoy día ya he enviado notas. eh, la mayoría ya tiene su diploma, así que felicidades a todos los que han asistido, Osvaldo, Erling, Max y todos los que ahora también vayan a asistir o que no estén. ¿Ya? Entonces, mañana jueves les entregan los diplomas con las notas correspondientes, ¿ya? En general, todo bien, ¿ya? Han entregado muy buenos trabajos algunos, ¿ya? Entonces, a excepción de algunos que no han asistido, ¿cierto? Que no han entregado ninguna tarea, la mayoría va a tener su diploma, ¿ya? Eso, entonces vamos a lo que nos convoca en esta clase ya extra, que es quizás el plus, ¿cierto? Donde vamos a explicar el proyecto estructural ya del galpón taller eléctrico, que lo habíamos visto creo en algunas otras partes, en otras clases, perdón. A modo de ejemplo, ¿cierto? Habíamos mencionado que de esta memoria de cálculo eh, se encuentra el Valparaíso, ¿cierto? En Chile, cerca de Viña del Mar, ¿ya? Es del 12 de febrero del 2022, ya inició, y se entregó el octubre del 2022. Es decir, el proyecto, ¿cierto? Tuvo una duración de aproximadamente 6 o 7 meses, ¿ya? Esa sería más o menos la duración de este proyecto. Bienvenido, Minor, bienvenidos los que se van uniendo. Recalcarles que mañana les entregan los diplomas, ¿ya? Las notas están enviadas. La mayoría tiene, perdón, tiene su calificación ya puesta, así que mañana se sube todo eso a plataforma, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, ¿cierto? Vamos a explicar el último tema que era conexiones y la parte de fundaciones, ¿ya? Era lo más importante que nos quedaba ver. Y lo vamos a hacer con nuestro proyecto de ejemplo, ¿cierto? Que nosotros hemos visto a modo de ejemplo la memoria de cálculo, ¿ya? Entonces, este proyecto duró alrededor de 6 meses, ¿cierto? Una memoria de cálculo de un galpón estructural, un taller eléctrico, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Este es el formato ya que se ingresa a la municipalidad de Limache, ¿ya? En Valparaíso, cerca de Viña del Mar. Este es el documento, ¿ya? Tienen que tenerlo en cuenta, ya que esta es así como la portada, ¿ya? De la memoria de cálculo. Y esto se ingresa, ¿cierto? A municipalidad,
¿ya? Con un código, ¿cierto? Un número de documento. Entonces, aquí entran, ¿cierto? Todos los que revisaron, ¿ya? En qué fecha lo hicieron, quién preparó, quién revisó y quién aprobó, ¿ya? Esto lo hicimos en un departamento de cálculo. El arquitecto en este caso es quien aprobó, ¿ya? Y el arquitecto era calculista también, ¿ya? El ingeniero Ian Hernández, ¿ya? Y el otro ingeniero que preparó la memoria, Alfonso Palacios, con todo el departamento de cálculo, ¿ya? Vamos a ver si... Ya, ahí sí. Buenas noches, mira, buenas noches. Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de continuar, ¿ya? Hemos visto todo, ¿cierto? Del proyecto ya. Perdón, ya hemos determinado casi todo lo que teníamos que determinar, así que ya está casi todo dado. Eso. Yo hasta mañana voy a estar recibiendo proyectos, ¿ya? La memoria de cálculo, si alguien no la envió, o solamente envió una, o las tareas, hasta mañana tienen, ¿ya? Pero mañana ya deberían recibir su diploma, ¿ya? Mm, Eso, a excepción de los que tal vez no han podido, ¿cierto?, realizar ninguna actividad o no han asistido, ¿ya? Pero los demás, todos deberían recibir diploma, ¿ya? Si hay alguna duda o con respecto a eso, me envían correo, ¿ya? Me envían un correo a mi correo, ¿ya? Eso. Bien. Entonces, ¿cierto? De esta memoria eh, salen todos los que participaron en construcción, ¿ya? Para revisión del cliente, para revisión interna, ¿ya? Y así debe ser el formato de una memoria de cálculo. En este caso, de un galpón estructural. Ya, lo mismo el índice, ¿cierto? Todo lo que nosotros hemos abarcado. Ya les he dado el ejemplo de cómo debe entregarse una memoria de cálculo. Ya, la introducción, ¿cierto? Aquí hemos explicado todo lo que es el taller eléctrico, la estructura, dónde se ubica, em, una descripción general, ¿ya? Una descripción general del proyecto y de cómo interactúa, ¿cierto? Con el lugar en que se encuentra, ¿ya? Una imagen, perdón, del proyecto en sí, estructural, netamente estructural, ya sin terminaciones, sin nada, ¿cierto? Porque no es necesario, ¿cierto? Eh, ya que nosotros estamos entregando una memoria de cálculo, ¿ok? Bien. Entonces eso era simplemente, ¿cierto? Describir el proyecto, hasta ahí nada complicado. El alcance, ¿cierto? El alcance que siempre debemos especificar los códigos y las normas que estamos considerando aplicables para este proyecto. En este caso, para el galpón se consideró varias normas, ¿ya? Una, la de hormigón armado, que es la local, las de sobrecarga de uso, el código de diseño de hormigón armado, el ACI 318, ¿cierto? Que nosotros siempre manejamos, y también disposiciones generales y de combinación de carga, que son normas locales, ¿ya? Que modifican un poquito lo que hemos visto, ¿cierto? Dependiendo del lugar en que yo me encuentre, ¿ya? Eso. También el cálculo de acción del viento sobre las estructuras, ¿ya? Esta es la norma de viento, la 432. Y el diseño sísmico, ¿cierto? La norma sísmica que es correspondiente aquí, entonces al lugar en que me encuentro, ¿ya? También especificar la ISC 360, ¿cierto? Que es la de la norma de acero, ¿ya? Y el decreto supremo 60 también, ¿ya? Entonces, eso. En cuanto a normas, ¿ya? Igual nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Esas dos, ¿ya? Esas dos y si se debe añadir una local, ¿cierto? ¿Ya? Un local. Osvaldo, ya me llegó tu mensaje. Buenas noches, Inge, ya casi tengo la memoria de cálculo. Efectivamente, mañana se la envío. Perfecto, Osvaldo. Hasta mañana yo voy a estar recibiendo, ¿ya? Entonces tienen si no la han enviado, hasta mañana, ¿ya? Es el último día como habíamos quedado. A los demás que ya tienen su nota, les va a llegar mañana la notificación, ¿cierto? Con los diplomas y hoy ya es el cierre del curso,
¿ya? Entonces, mañana ya sería el último día, así como plazo, ¿ya? Para entregarlo. Cualquier cosa me consulta nomás o cualquier inquietud por correo, ¿ya? Para que yo gestione si es que sucede algo, ¿cierto? Cualquier inquietud me la envía nomás por correo, ¿ya? Eh, siempre se va a tratar de solucionar. Bien, entonces continuando, ¿cierto? Hasta ahí solamente estoy explicando lo que yo voy a hacer dentro de la memoria, ¿cierto? Un galpón, estoy hablando del galpón, el tipo de material, hormigón y acero, ¿ya? Entonces estoy hablando del alcance, ¿cierto? Las normas y códigos depende de donde me encuentre, ¿ya? Y también los documentos que voy a utilizar, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Perdón, especificar los materiales, ¿cierto? El tipo de material que voy a usar. El hormigón G20, por ejemplo. ¿Qué quiere decir, cierto? Esto ya lo hemos visto. 20 megapascales de resistencia a la compresión, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, a ver, déjenme ver si puedo rayar. Ajá, a ver, ahí. A ver, ya, no, no me deja. Ajá, listo. Entonces, ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿cierto? El hormigón G20 representa 20 megapascales de resistencia a la compresión, ¿ya? En este caso se utiliza para zapatas y vigas de fundación, ¿ya? Que se diseñan en esta memoria. La resistencia entonces es un FC, ¿ya? La resistencia a la compresión, convirtiendo de 20 megapascales son 200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Esa es la conversión del G20. El acero, ¿cierto? Especifico el tipo de acero. Hemos visto los diferentes tipos de acero en SAP, ¿cierto? Barras de refuerzo y el módulo de fluencia que es de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? El acero A36, que es el de marcos, las costaneras, colgadores, pernos de conexión y los pernos de anclaje, de un módulo de fluencia de 2530 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces eso debo especificarlo en esta memoria de cálculo, el material que estoy usando y su resistencia, ¿ya? Eso debe ir sí o sí. Después, ya las cargas, ¿cierto? Que hemos utilizado, ya el peso según los materiales por metro cúbico, ya por volumen de acero. Por ejemplo, el hormigón armado, 2,5 toneladas por metro cúbico, el acero 7,85, la densidad del suelo, ya algunos, el peso propio del techo, ya esta es la sobrecarga de techo que se añadiría, ¿cierto? En caso de que esté diseñando algo eh, con techo, como es en este caso el galpón, ¿ya? Esto puede ser la carga de viento, carga de nieve, carga de lluvia, ¿ya? Y esa sería mi sobrecarga de techo, ¿ya? Bien, entonces eso, las cargas de uso, ¿cierto? Que yo voy a utilizar, por ejemplo, la sobrecarga de uso asignada en la estructura, ya esto se calcula dependiendo del tipo de utilizabilidad que va a tener la estructura. Por ejemplo, este va a ser solamente de taller, ya, entonces va a ser 34 kilogramos por metro cuadrado, la cual se obtuvo, ¿cierto? Después de realizar la reducción asociada y el área tributaria de la techumbre, ¿ya? Según la norma local. Bien, entonces eso, todo es así, voy construyendo, ¿cierto? Mi memoria de cálculo, todo eso lo voy armando, ¿ya? Cargas sísmicas, especifico qué, qué parámetros, ¿ya? Voy a utilizar para realizar mis cargas sísmicas, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Han decidido utilizar el método estático, ¿ya? Nosotros hemos visto el método estático que correspondía al coeficiente sísmico máximo, ¿cierto? Que va a ser una carga Q, que va a ser una carga puntual, ¿ya? Dentro de lo que representa el corte basal, ¿ya? De la estructura. Entonces, esto para esta estructura, si ustedes ven, han utilizado el método estático, ¿ya? Que también es válido dentro de la norma, ¿ya? Pero hay que especificar bien qué valores estoy utilizando para cada parámetro que va a ser utilizado dentro de esas cargas puntuales, ¿ya? Esto lo hemos visto en un Excel, ¿cierto? En SAP, ¿ya? Se los he enviado el Excel igual, ahí para que lo puedan calcular, ¿ya? Y como ustedes ven,
puede servir para un galpón, ¿ya? Incluso el método estático, no necesariamente tiene que ser el método, el espectro de respuesta, ¿ya? O puedo usar los dos también, pero tengo que especificar que estoy usando el método estático, ¿ya? Las cargas sísmicas y también el espectro, ¿ya? Ahí especifico, ¿cierto?, qué significa cada letra, qué significa cada parámetro, el peso total del edificio, el coeficiente de importancia, ¿ya? Y el corte sísmico, ¿ya? Bien, para la carga de viento tengo que especificar, ¿cierto? Qué parámetros fueron considerados para el cálculo de carga de viento, ya la velocidad de viento básica, estoy considerando por metros por segundo, ¿cierto? Y hay los parámetros que hemos visto, ¿cierto? En alguna norma local, con el factor de direccionalidad del viento, factor topográfico, ¿ya? Uno, y el grado de exposición al viento, ¿ya? Esto es importante considerarlo en esta estructura, ¿ya? Porque voy a tener cierto techo, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que se va a generar, ¿cierto? Una corriente de aire en todo a ver, déjenme ver si puedo rayar aquí, ya, ahí está, ¿sí? Se va a generar en todo este, ¿cierto? Una, una corriente de aire, ¿ya? Así, ¿cierto? Entonces eso puede llegar a levantar, ¿cierto? Estas cargas de viento, ¿ya? El propio techo, ¿ya? Entonces es importante considerar el viento en esta estructura, ¿ya? Para el cálculo. Eso es importante. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, ¿ya? ¿Todo claro? Sí, voy a asumir que sí, ¿ya? Entonces, ya, combinaciones de carga. Pasamos, ¿cierto?, al capítulo 6. Lo que se les ha pedido no es más diferente que esto, es bastante parecido en realidad. Y se los voy a enviar igual para que lo tengan de ejemplo, ¿ya? Es una memoria bien completa esta, por eso la utilizo de ejemplo, porque incluye todo lo que nosotros hemos visto en el diploma, ¿cierto? En el diplomado. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Incluye una memoria de cálculo real sobre el galpón estructural, ¿ya? Entonces, para verificar tensiones del suelo y la serviciabilidad de la estructura, ¿cierto? Las deformaciones se utilizan estas cargas, ¿ya? Las que nosotros tenemos ingresadas, nada diferente a lo que nosotros tenemos. 1.4 veces el peso propio, la sobrecarga, que es la carga viva, ¿ya? Solamente que la nomenclatura de nombres la tienen diferente, ¿ya? Esa es la única diferencia. Pues, las mismas combinaciones, ASD y el RFD, ¿ya? Para el cálculo de acero y de hormigón armado, ¿ya? Eso ustedes también debían subirlo en su memoria de cálculo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo igual de una memoria de cálculo que nos han enviado, ¿ya? Eh, Déjenme ver. De ahí se los voy a mostrar. Ya, esta creo que no es. A ver, déjenme ver. Eh, este es de. Ya, esta sí. Después, a ver, ahí la voy a tener para que la vean, ¿ya? Esta es una de ETAPS que me ha llegado hace una semana. Me pareció muy interesante. ¿Ya? Y la vamos a mostrar un poquito de nuestro proyecto. Bien, entonces, luego paso, ¿cierto? Después de haber especificado todo el marco de derecho, ¿cierto? El marco legal, a, o el marco teórico, a explicar los resultados del análisis ya propiamente tal, donde yo voy a explicar, ¿cierto? El corte sísmico, los periodos, ¿ya? Y el modo de mayor masa traslacional, la dirección X, la dirección Y, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, debo añadir los modos de mayor masa traslacional, ¿ya? Es lo que yo debo realizar en X y en Y, ¿ya? Bien. Entonces, en la tabla número 5, ya voy a ver si alguien se une, ya, ahí sí.
Bien, entonces en la tabla 5, ¿cierto? Se presenta el corte sísmico y los periodos asociados, nada diferente a lo que nosotros hemos visto durante todo el diplomado, ¿cierto? En los periodos en X y en Y, hemos visto cómo sacarlos, ¿ya? Y el corte sísmico, esto para el método que estamos usando, el método estático, ¿ya? El método estático. La deformación sísmica, ¿ya? También vamos a tener todo eso, ¿cierto? Que tenemos que añadir dentro de la memoria, ¿ya? ¿Ya? Como puede ser la dirección en X y la dirección en Y, ¿ya? Más de lo mismo. Bueno, finalmente, ¿cierto? Llego al análisis de diseño de elementos de acero, lo que hemos visto en SAP, ¿cierto? En SAP, la razón de uso de elementos, que es el factor de utilización, ¿ya? Con esto, ¿cierto? Nosotros ya verificamos que la estructura esté correctamente diseñada, como les había mencionado. El galpón, en este caso que tiene componentes costaneras y columnas y marcos de acero, ¿ya? Tiene diferentes factores de utilización y está dentro del marco ya aceptable, ¿ya? Hasta el amarillo, ¿cierto? Habíamos dicho que era aceptable. A partir de 1 o de 0.9 se debe revisar, ¿cierto? Los diferentes perfiles, ¿ya? Con esto, ahí vamos a leer lo que pusieron. Para verificar, ¿ya? Los elementos de acero que se utilizaron de planillas propias, ¿ya? Y el software SAP 2000, porque esto fue calculado en SAP 2000. La figura 6 se presenta la razón de uso de los elementos de acero que componen el galpón mediante un mapa de calor. Ya, eso es lo que nosotros demostramos. Con esto demostramos, ¿cierto?, que el cálculo está bien hecho. Con esto se verifica que los elementos no superan la razón de uso máxima permitida. ¿Ya? Es decir, de 0.9 no pasa la razón de uso permitida. ¿Ya? Entonces, con eso verifico que el galpón está bien calculado, las conexiones también. ¿Ya? En la tabla 7 se presenta la verificación de las deformaciones de los elementos de acero tipo viga, ¿ya? Que pueden ser los costaneras y los perfiles que se conectan al medio y en la unión ya de la unión de los perfiles, ¿ya? Entonces, en la tabla 7 se verifica las deformaciones de servicio, por ejemplo, las vigas de marco, ya con la combinación específica. El límite es de L partido en 240, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Yo agarro el modelo, verifico cuánto se deforma, ¿ya? eh, Saco el largo de la viga, ¿ya? Aquí está demostrado, por ejemplo, para 4 vigas de ejemplo, ¿ya? Pero con el mapa de calor ya queda especificado que eso se cumple, ¿ya? Pero aquí igual se hace el cálculo manual. L dividido en 240, el valor límite es 2,91 de deformación y esta viga se deforma 1,41, ¿ya? Es decir, si yo tengo, ¿cierto? Una viga de 5 metros, ¿ya? Esa viga, por ejemplo, esa que está ahí, vamos a rayar, ¿ya? Esa, ¿ya? La calculo, ¿ya? ¿Cierto? Saco L partido 240 y si el largo, por ejemplo, es de... eh, bueno, ahí podemos sacar el largo, ¿ya? El largo, entonces, partido en 240, ¿cierto? 240 es igual a 2,91. ¿Ya? Entonces el largo de esa viga es 2,91 por 240. Vamos a ver ahora. Voy a agarrar la calculadora y lo vamos a sacar. 2,91 por 240. ¿No? Nos da, eh, está en centímetros por si acaso. 698,4. ¿Ya? Es decir, 7 metros. ¿Ya? 7 metros. Entonces, esa sería como el largo. Me parece que esta es la viga de marco, entonces debe ser una que va. Y es esta, me parece. ¿Ya? Es esa, no, no es esa. ¿Ya? Es esa entonces. Mide 7 metros, ¿ya? Em, el valor límite es de 2,91 y su deformación que se saca de SAP, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo ver deformaciones, ¿ya? Por ejemplo, vamos a pedir aquí la forma deformada, ¿ya? En la combinación, por ejemplo, de carga o combo, ¿ya? A ver, ¿qué combo utilizo aquí? El peso propio más la carga viva, ¿ya? D más L, sería ese, ¿ya?
Vamos a chequear. ¿Ya? Por ejemplo, de esa viga, a ver, veamos. Ah, pero esto está para... Ya, es que esto nos va a mostrar del concreto. Por ejemplo, ya imaginemos que está la viga aquí, ¿ya? Entonces tengo una deformación en Z y en X y en Y, ya, y aparecen de 0,038 centímetros o milímetros, ¿ya? Entonces se cumple ya en lo que tiene que ser el límite, ¿cierto? Menor a la deformación que se cumple, ¿ya? El valor límite, ¿ya? ¿Ya? Eso tiene que ser menor, perdón, así, ¿ya? Menor o igual. Eso. Entonces, así es como vamos verificando, ¿ya? Así es como se va verificando. Y ahí se van verificando, ¿ya? Entonces, el valor límite, por ejemplo, de una viga de marco con una sobrecarga nada más, ¿ya? Dele partido entre 60, es 1,94 la máxima, y ahí no sobrepasa, ¿ya? No sobrepasa el de 0,88. 2,40 y 2,50 está al límite, pero tampoco lo sobrepasa, ¿ya? Es una costanera, una de esas costaneras son esas que están por ahí, ya estas, una de esas, ¿no? Entonces así se podría hacer, pero ahí se toman los valores de ejemplo, ya que son los que más se deforman en este caso, así como se les ha pedido a ustedes, ¿cierto? Las deformaciones máximas, ¿ya? Y también el diseño, ya, ya, ahí entonces terminaría, ¿cierto? La parte del diseño de elementos de acero, ¿ya? Después comienza el diseño de la tienda, del taller eléctrico y baños, ¿ya? La estructura que se detalla es una estructura de material vulcometal, ¿ya? El vulcometal, si ustedes se acuerdan, es este, ¿ya? Vulcometal o metalcom también se llama, ¿ya? Metalcom. Está hecho de eso, ¿ya? Es este perfil. Creo que le llaman costaneras también ustedes, algo así, ¿ya? Entonces la tienda y los baños de este taller eléctrico están hechos de este material, ¿ya? Que también se calcula en SAP. Se calcula de la misma manera, ¿ya? En SAP yo puedo ingresar estos perfiles, lo hemos visto cómo ingresarlos, ¿ya? Esto está hecho en SAP. Y esta parte la hice yo, ¿ya? Esta parte es la que hice el cálculo yo de las tiendas y del taller eléctrico de los baños, ¿ya? Sería todo la parte delantera porque este taller ya vende reparaciones, ¿cierto? Aquí tiene una tienda así de autos, ¿ya? Entonces venden. Y al fondo están todos esos, los baños, ¿cierto? Y aquí está el galpón, ¿ya? Vamos a hacer un proyecto bien completo. Es una tienda, taller eléctrico, ¿no? Eh, bien. Entonces añadimos, ¿cierto? Están añadidas todas las cargas consideradas. La primera estructura se compone de muros de metal con, ya ahí están totalmente diseñados con su dintel, ¿cierto? Eh, Se especifican las sobrecargas de la norma de carga muerta de peso metal con y la sobrecarga de uso que va a tener de 25 kilogramos fuerza por metro. ¿Ya? Ahí tienen que referirse a la norma siempre, tratar de referir normas, ¿ya? Y especificar las cargas que están utilizando para el cálculo. Em, Esto está hecho en SAP, ¿no? Y simuladas las cargas se obtiene la mayor deformada, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante la mayor deformada, ya hemos visto por qué, ¿ya? O por qué se les pide también la mayor deformación para verificar estos valores límite, ¿ya? De deformación una vez calculado, ¿cierto? En SAP 2000, ¿ya? Es eso. Eh, entonces, la combinación en que ocurre es uno en una LRFD, ¿ya? Sería así. Y esa sería la deformación de estos perfiles de Metalcore, ¿ya? Después se procede al diseño, ¿ya? De los cálculos de elemento de acero y verificación de perfiles estructurales donde verificamos si se cumple el factor de utilización y los perfiles cumplen las expectativas de cargas descritas, ¿ya? Entonces damos una imagen del perfil, eh, sus propiedades, ¿ya? El diseño de perfiles de acero, ¿ya? Ahí vamos especificando los tres tipos de metal con que se han utilizado, ¿ya? Y la unión, más que nada, ¿ya? Bueno, el diseño de baño comedor, también todo eso, ¿ya? Ahí se especifica cómo va quedando, ¿ya?
La deformación, lo mismo que habíamos mencionado, el mismo procedimiento ya para los baños como para la tienda. ¿Ya? Esta era la tienda, este es el baño. ¿Ya? Entonces se utiliza el mismo procedimiento. ¿Ya? Todo en SAP 2000, todo está calculado en SAP 2000, así que es bastante... los perfiles, una duda. Ah, ya. Dimensiones, debería tener los perfiles para la escalera, ya que lo hizo la extruidas, no se ve proporcional. Creo que lo habíamos... sí, de esta escalera te refieres, ¿cierto, Osvaldo? A ver, em, era un perfil, déjame ver qué tipo de perfil era. Voy a abrir el cálculo, ¿ya? Quiero ver qué perfil es este. Ya, era un HN 50 por 462 milímetros, ¿ya? Ese es. Te lo voy a compartir. A ver aquí. Ah, ya, aquí está. Era ese perfil, ¿ya? Y tal vez hubo la confusión de que era en centímetros, ¿ya? Eso es en milímetros, 46, ¿ya? Para no ser tan grande, ¿ya? Eso, estimado. Eh, 46, ¿ya? Sí, ten cuidado con 400. Ya, perfecto, Osvaldo. Entonces, siguiendo, ¿cierto? Explicando esta memoria, a ver dónde estábamos. Pam, 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 aquí, ya. Entonces, el mismo procedimiento, ¿cierto? En SAP 2000, tanto para el baño como para la tienda, ¿ya? Y esto lo realizó yo, como les comento. Todo lo he sacado de SAP 2000, así que ustedes ya ven, pueden aplicar el mismo diseño, ¿ya? Y, perdón, queda calculado al igual con acero como con metalcon, ¿ya? En SAP 2000 pueden usar metalcon y acero. Es cuestión de ingresar este tipo de perfil, por ejemplo, un C, ¿ya? Un perfil tipo C, o la unión de este perfil que era un perfil cuadrado, ¿ya? Que era como este. Ya lo voy a arrastrar ahí, ¿ya? Así. La unión de perfil tipo C, ¿cierto? De dos perfiles tipo C. Y eso queda un perfil cuadrado, que le llaman sándwich aquí, ¿ya? Eso. Para el baño, que es un poquito más pequeño, se hace lo mismo. Ya se añaden las cargas, eh, carga peso propio y carga viva. Se añade la deformación, la carga distribuida, ¿ya? Ya verificamos la mayor deformada, como habíamos mencionado, ¿ya? Es importante verificar la mayor deformada. Y para verificar elementos de acero, ya se utilizaron ciertas diferentes planillas propias y el software SAP 2000. En la figura 6 se presenta la razón de uso de los elementos de acero que componen el galpón mediante un mapa de calor. Con esto se verifica que los elementos no superan la razón de uso permitida, ya, máxima de uso permitida, perdón. Y ahí tenemos el mapa de calor, ¿cierto? Ingresamos todo eso, ya, señalando, ¿cierto? Los perfiles que más se deforman, ya, en caso de generar una revisión como esos, ya. Verificando que se cumple, ¿cierto? En el mapa de calor, ingresamos también los otros perfiles del baño, ya, y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, finalmente de pasar del diseño del galpón, ¿cierto? Todo lo de arriba, pasamos al diseño final de fundaciones, ¿ya? Esto es lo que nosotros habíamos mencionado, que era lo último que se hacía, ¿cierto? Al momento de llevar, ¿cierto? Toda esta estructura de la base a Safe, ¿ya? Esto entonces se hace en Safe, ¿ya? Eh, También en SAP 2000 se puede hacer el sistema de fundaciones, es un poquito más completo que el ETAPS, ¿ya? En este caso sí, vamos a leer lo que dice, ¿ya? Debido a que no se cuenta con un estudio de mecánicas de suelo, se considerarán los siguientes parámetros de diseño, ¿ya? Los cuales deben ser validados por un estudio geotécnico, ¿ok? Entonces, en este galpón, ¿cierto? No se tenía un estudio de mecánica de suelos, pero los datos que se van a ingresar, ¿cierto? Deben ser validados por un estudio geotécnico. Esto es muy importante, ¿ya? Al momento de que ustedes hagan sus memorias de cálculo, deben especificar en qué normas se están basando o qué parámetros están considerando y de dónde los están considerando, ¿ya?
una tensión admisible, ¿ya? Y cargas estáticas, siempre es cierto, si es que yo no tuviera los datos, se debe hacer lo más genérico posible, ¿ya? O lo más conservador, esa es la palabra. Y se debe ser lo más conservador posible al momento de diseñar cualquier tipo de estructura. Bien, entonces la tensión admisible va a ser las cargas estáticas ya del suelo y la tensión admisible de cargas sísmicas 1,3 por centímetro cuadrado. ¿Ya? La profundidad de la fundación es de 80 centímetros, ¿ya? 80 centímetros, casi un metro hacia abajo. El espesor de estas zapatas de este galpón son zapatas aisladas, ¿cierto? Son los zapatitos, ¿cierto? De 30 centímetros y la viga de fundación que va a conectar todo este galpón tiene una dimensión de 15 por 30, ¿ya? Es rectangular, 15 por 30. El coeficiente de balasto, ¿cierto? Muy importante en la mecánica de suelos, es de 3 kilogramos por centímetro cúbico, ¿ya? Ustedes, ¿por qué les leo todo esto? Deben saber todos estos parámetros o familiarizarse lo más posible, ¿cierto? Con estos parámetros que van a ver próximamente cuando generen sus memorias de cálculo. ¿Ya? Van a verlo constantemente. Obviamente no lo van a hacer solos, esto se calcula con varios ingenieros, ¿ya? Entonces ahí van a intercambiar opiniones, conocimientos y todo eso, ¿ya? Bien, entonces se utilizó el software SAP 2000 para el diseño y de fundaciones, el análisis del sistema de fundaciones. A continuación, la figura 7 presenta una vista 3D de la modelación. ¿Ya? Entonces yo modelo esta viga de fundación y las zapatas y coloco el acero de refuerzo, ¿ya? Tal como lo he especificado aquí. Coloco las cargas admisibles y las tensiones, ¿ya? Y ahí está una imagen del modelo de cómo se hace en SAP 2000 o de cómo se hizo. Bueno, a continuación se presenta el estado de tensiones máximas del suelo en el caso estático y dinámico. Además se presenta la deformación de la zapata más desfavorable, ¿ya? Siempre se debe tomar la más desfavorable para poder hacer un diseño completo, así como hemos visto en los muros, ¿cierto? Se toma el más desfavorable para hacer el diseño de todos, ¿ya? Eso siempre es así, ¿ya? Tanto para vigas, para muros y fundaciones, ¿ya? Y para losas también. Entonces, con lo anterior se verifica que las fundaciones cumplen con los criterios de estabilidad y no superan las tensiones admisibles de suelos, ¿ya? Ahí se adjunta el diagrama esto de en SAP, ¿ya? O SAFE, me parece, ¿ya? Porque esto también lo pueden llevar a SAFE, se dibuja en SAP y lo llevas a SAFE. La envolvente de tensiones para el caso estático en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? Y que no supere, ¿cierto?, el rango de volcamiento, ¿ya? Entonces ahí se verifica, máximo hasta aquí, ¿cierto? Hasta el amarillo, 500, de 500, ¿ya? Entonces, ese es para el estado de caso estático, ¿ya? Para el caso dinámico, la envolvente de tensiones de caso dinámico eh, no debe superar ya los 500 cc, ¿ya? Entonces ahí estamos verificando, ¿cierto? Que tiene un rango que cumple, ¿ya? Al igual que en nuestros diagramas de perfiles, ¿ya? Se hace lo mismo como una losa y las deformaciones en el suelo en la combinación máxima, que es la de D más la sísmica I, se verifica que no sobrepasa el volcamiento a menos, eh, menos 0,8, ¿ya? Entonces, esos serían como los rangos. Esto se especifica, ¿cierto?, al momento de diseñar las fundaciones, cuánto debe superar, ¿ya? Pero era más o menos, por ejemplo, el caso dinámico es de 520, por ejemplo, ¿ya? Entonces debe ser menos mayor a eso, para evitar el volcamiento, ¿ya? En caso de volcamiento, ¿cierto? Se vuelve a hacer el cálculo y se deben modificar algunas cosas, ¿ya? Con eso ya tengo diseñadas mis fundaciones y que ya tengo comprobado, ¿cierto? Para la zapata más desfavorable, porque aquí estamos viendo, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado, la zapata más desfavorable, ¿ya? Entonces cumple, si la zapata más desfavorable cumple, las demás se pueden diseñar de la misma forma, ¿ya? Bien, y finalmente, ¿cierto? Lo prometido, como ya estamos cumpliendo, el diseño de pernos de anclaje, ¿ya? Eh,
Esto había muchas dudas, ¿cierto? Nosotros todos queríamos saber cómo se hacía. ¿Ya? Aquí entonces también se incluye en la memoria de cálculo el diseño de pernos de anclaje. ¿Ya? Ahí vamos a ver, vamos a tratar de explicarlo rapidito porque ya se nos va a acabar el tiempo y hacer el cierre. ¿Ya? Entonces, a continuación se presenta el diseño y verificación de los pernos de anclaje de diámetro 3 cuartos, ¿ya? 3 cuartos de pulgada, ¿ya? Para las cargas de diseño LRFD, ¿ya? Recuerden que está en pulgadas. Vamos a hacer zoom porque está más pequeñito. Ya, ahí. Bien, entonces, en la verificación, bueno, primero se adjunta, ¿cierto? Con las cargas de diseño LRFD, como hemos visto. Y la norma que verifica esto, ¿cierto? Es la 6318 en el apartado S del S11, ¿ya? Eh, entonces vamos a verificar un grupo de pernas de anclaje con cabeza y con refuerzo según la norma. Eh, las solicitaciones son, ¿ya? La tracción mayorada para anclaje más solicitado, tracción mayorada para el grupo de anclaje, el corte mayorado y el corte mayorado para el grupo de anclaje, ¿ya? Entonces se hace por sí solo para el anclaje y para el grupo de anclajes, ¿ya? Cada uno va a tener un valor diferente, ¿ya? La profundidad de empotramiento y el diámetro del perno, ¿ya? Esto se toma en consideración a diseños anteriores, ¿ya? Esto, entonces, yo, por ejemplo, puedo sacar del diseño de otro galpón, puedo sacar de esto mismo y verificar si me cumple para esta misma zapata, ¿ya? Para conectar con la viga de fundación, ¿ya? em, o sea, claro, perdón, con las fundaciones, ¿ya? Entonces, primero verifico todos esos datos, ¿ya? Que también estos son lo mismo que hemos visto, la resistencia de compresión del hormigón armado entra en juego en el cálculo, la resistencia a fluencia del acero del perno de anclaje, ¿ya? Entonces se considera todo eso, la distancia al borde de la fuerza, ¿ya? Entonces, es lo mismo, ustedes también cuando les envíe esto pueden utilizar estos mismos datos y verificar si les sirve, ¿cierto?, para otro tipo de fundación, ¿ya? Entonces, primero se verifica la resistencia a la tracción, ¿ya? La resistencia a la tracción nominal de anclaje, ¿ya? Entonces, se verifica con el dato que hemos ingresado, ¿cierto? Hacemos el cálculo con el factor phi de corte, ¿ya? Perdón, de tracción, y debe ser mayor o igual a la deformación nominal, ¿cierto? A la tracción mayorada del grupo, ¿ya? Si eso cumple, entonces vamos a tener un perfil, ¿eh? Entonces vamos a tener un perfil que cumple, ¿cierto? Eso en cuanto a este tema, ¿ya? Lo mismo se hace para la tracción del grupo de anclaje, ¿ya? Esto es para el anclaje individual y el grupo de anclajes, ¿ya? Se va verificando así, se multiplica por el factor de 0,75 y ese resultado debe ser mayor o igual a la atracción grupal, ¿ya? Si no entienden algo, en el apartado de la norma, en el D.4.3, se especifica todo esto que estamos explicando, ¿ya? Eso. También las distancias, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo en base a otro diseño, ¿ya? Ya se verifica la resistencia del acero en tracción, ¿ya? Mediante esa fórmula, ¿ya? Es cuestión de ingresar datos nada más, ¿ya? Eh, y ahí se explica en la figura, ¿cierto? Cómo iría el perno de anclaje, ¿ya? Eh, la resistencia al arrancamiento del concreto en tracción, ya también se hace la verificación. Entonces debo hacer la verificación para estos tres tipos de tracción, ¿ya? La resistencia del acero en tracción, la resistencia al arrancamiento del concreto en tracción y la resistencia a la extracción, perdón, por deslizamiento en tracción, ¿ya? Entonces son cuatro en realidad, ¿ya? Luego se hace la resistencia al corte, ya con los mismos datos de arriba, se multiplica por el factor, ¿cierto? Y se verifica que sea mayor o igual al corte nominal del anclaje individual, ¿ya? Y del grupal, ¿ya? Si cumple, ¿ya? Se puede hacer el diseño en esa misma distancia que estamos considerando, ¿ya?
en esas distancias para un perfil cuadrado, es decir, para una fundación que es de concreto cuadrada, que son la mayoría, ¿cierto? La mayoría son cuadradas o rectangulares. Entonces esto lo puedo volver a aplicar ya este mismo cálculo y verificar si cumple para cada tipo de perfil, ¿ya? Siempre verificando el material, ¿cierto? Estamos trabajando con un hormigón G20 de 200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? Son muchas variables que se deben considerar, ¿ya? Pero aquí está todo, ¿ya? Aquí está todo, así que se los voy a entregar para que si en algún futuro quieren verificarla, ahí dice de dónde sacarlo, ¿ya? Aquí dice de dónde también ver el cálculo, ¿ya? Y en la ACI, ¿ya? Les envié la ACI también en español. Si no la tienen, me la piden por correo, ¿ya? La resistencia al acero en corte también, ¿ya? Eh, del concreto también se verifica según la expresión. Si cumple, ¿ya? Si es menor o igual, se cumple toda la interacción. Estamos ok con las distancias iniciales, ¿ya? Porque este es un prediseño, ¿cierto? Esa distancia que estamos calculando, es decir, esa sea 1 y esa sea 2, ¿cierto? Esa distancia ingresando en esta fórmula, ¿cierto? Si cumple que es menor o igual a la que indica la norma, entonces se cumple la interacción y ese perno de anclaje me sirve, ¿ya? Si todo lo demás o lo anterior se cumple, ¿ya? Que son bastante cálculos, ¿cierto? Bastante fórmula. Si todo eso se cumple, podemos anclar con esos pernos a esa distancia de 100, ¿ya? Porque la distancia era de 100, y a 50 de la placa de anclaje, ¿ya? A 100 perdón, del perfil de concreto y a 50 de la placa de anclaje, ¿ya? Entonces, eso estamos haciendo ese diseño para una viga, ¿cierto? Una fundación de 400 por 400 cuadrada, ¿ya? Entonces, ese sería como el diseño. Y si se cumple, entonces es válido. Y podemos hacer el dibujo ya propiamente tal como aparece aquí, ¿ya? Eh, Eso también lo podemos llevar perdón, las conexiones se diseñan en Robot, ¿ya? En Robot también me entrega todos estos datos, ¿ya? Para ahorrarme, ¿cierto? Hacer todo este cálculo manual. Pero igual se debe adjuntar ya este cálculo manual de los pernos de anclaje, ya que es un poquito más manual. Siempre es un poquito más manual este cálculo, ¿ya? Bueno, y finalmente se adjunta la imagen de cómo quedaría, ¿cierto? Las conexiones con estos pernos y la placa de anclaje a la viga de fundación, ¿ya? A la base. Las cargas en kilonewtons ya las transforman y ahí nos queda cuánto sería la tensión para la placa base y la cortante, ¿ya? En porcentajes esto en robot me entrega cómo hacerlo, ¿ya? El software robot. Bien, y finalmente, ¿cierto? Hago mi conclusión de la memoria de cálculo con el galpón, ¿cierto? Que todo cumple, ningún elemento se compone el galpón, tiene un factor de utilización mayor a 0,85, que era el límite, por lo que la resistencia de los perfiles es adecuada. Las deformaciones verticales y laterales inducidas por las cargas de servicio y sísmicamente respectivamente no exceden los límites impuestos por la normativa vigente. Con respecto a la estabilidad de las fundaciones, todas las zapatas mantienen más del 80% de su área ¿ya? En contacto con el suelo, como habíamos visto, y no se sobrepasan las tensiones máximas del suelo para las cargas de diseño, ¿ya? Con eso ya estoy cerrando, ¿cierto? Mi memoria de cálculo y estoy diciendo que lo que he calculado está dentro de la norma y demostrable mediante software y el cálculo correspondiente, ¿ya? En general, la estructura de análisis no presenta problemas de resistencia ni estabilidad para las cargas de diseño, cumpliendo con los criterios establecidos por la norma, códigos y documentos aplicables a este proyecto. ¿Ok? Y finalmente, ¿cierto? Ustedes su firma de ingenieros, ¿ya? Tienen que meterle ahí y firman, ¿cierto? Como calculistas, ¿ya? Siempre con el código en mano, como hemos visto, ¿ya? Eso, estimados, entonces sería lo que nos queda pendiente ver y así se construye, ¿cierto? Una memoria de cálculo para cualquier tipo de proyecto, ya sea baños, ¿cierto? Ya sea tiendas, ya sea galpones, es de la misma manera, ¿ok? No sé si tienen alguna duda antes de terminar, antes de despedirnos ya.
Sí, sí. Eso sería, se los voy a enviar este documento, ¿ya? Para que lo tengan. Em, Eso, y las memorias destacables. Por ejemplo, de Rafael Vélez, ¿ya? Em, Creo que normalmente no asiste, pero me envió una memoria eh, bien completa, ¿ya? Ahí les muestro un poquito de lo que él hizo, ¿ya? Me pareció bien el proyecto que hizo, igual estuvo muy cercano a lo que nosotros estábamos haciendo, ¿ya? Entonces así deberían entregar, ¿cierto? O si ya lo han entregado, ¿ya? He visto igual buenas memorias, no solamente esta, ¿ya? Así que ahí tenemos, ¿ya? Y eso, ya nos queda poco tiempo, así que antes de que se me corte, vamos a cerrar. ¿Ya? Eso, estimados. Entonces, espero que les haya gustado mucho el diplomado, espero que hayan aprendido bastante en cuanto a SAP, en cuanto a ETAPS, y que les sirva mucho en su carrera profesional, que es bastante larga, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que seguir capacitándonos como ingenieros civiles. Y eso, estimados. Recibo comentarios, lo que ustedes quieran decirme antes de cerrar el curso y nos despedimos. A ver, por el chat también. Muchas gracias por todo, Inge. Igual a ti, Minor. Gracias a ustedes por asistir, gracias por acompañarme hasta esta última clase y que les vaya muy bien, que tengan un buen año, que sea un buen año productivo para todos ustedes. Y recuerden, hasta mañana si es que no han entregado, así como Osvaldo, igual hasta mañana voy a estar recibiendo. Ya mañana deberían entregarles los diplomas. Igual estamos en contacto en cualquier caso por el correo si tienen alguna duda de cualquier cosa, ¿cierto? Con respecto a al cálculo o cualquier otra cosa. Estamos en contacto por correo, ¿ok? Osvaldo dice, muchas gracias por la dedicación, aprendí mucho en el diploma. Excelente, Osvaldo. Me parece, esas palabras me llenan, igual que las de Minor. Y ese era el punto, que ustedes aprendan, que se lleven lo máximo posible de conocimiento de este diploma. ¿Ok? Entonces, nos vemos, estimados, que tengan muy buena noche y que sea muy buen año para todos ustedes. Hasta la próxima y nos vemos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Chao, chao. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Saludos a todos. Erlin dice, muchas gracias por el apoyo, Inge. Igual para ti, Erlin, gracias por acompañarnos hasta esta última clase y que cualquier duda que tienen, me consultan nomás, ¿ya? Por correo. Igual por WhatsApp me tienen en el grupo, siempre vamos a estar ahí, ¿ya? Hasta pronto, nos vemos. Gracias, chao, chao.